Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tu presencia está en ese lugar a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y que podamos aprender de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Muy bien, al que está a tu lado, por favor, dile feliz sábado. Qué bueno que te quedaste. Feliz sábado, qué bueno que te quedaste. Alguno ya se estaba por ir, así que aprovechamos en retenerlo un poquito. ¿Cuántos creen que es lo mejor de la semana venir a la iglesia? Encontrarnos con Dios el sábado, amén. Para nosotros también es muy lindo venir a la iglesia. Dedicar a un hijo es algo especial, ¿verdad? Y también uno lo hace en familia. Y para mi familia esta iglesia es muy importante. Yo vengo de una familia de pastores. Hasta el año pasado éramos 7 pastores en mi familia. Un poquito exagerado, ¿no? 7 pastores. El año pasado falleció nuestro tío abuelo, hermano de mi abuelo, que también fue pastor, nuestro tío Silvio. Entonces quedamos 6 pastores. Aunque han visto que hay nuevas generaciones, ¿no? Quién sabe en el futuro. De los 6 están aquí hoy día. Así que se imaginan la presión, ¿no? Ahora, de los 6, 5 hemos sido miembros de esta iglesia. 5 en algún momento. De los 6, 4 hemos sido pastores de esta iglesia. Un poquito complicado, pero en el tiempo creo que empezó mi tío Edison. Fue pastor asociado de esta iglesia hace muchos años. Algunos que son del Antiguo Testamento podrán recordar esa época. Luego mi papá fue pastor de esta iglesia. Solo que fue pastor 4 días. 4 días nomás, de lunes a jueves. Ya en la junta del jueves ya lo cambió a otro lado, así que se fue de evangelista de la APC Norte en esa época. Luego ya pasaron muchos años, me tocó ser pastor asociado de esta iglesia. Algunos todavía nos recordamos, lindos momentos aquí. Y el más reciente fue mi hermano, ¿no? Quedan 2, ¿no? No creo que la vida les dé para tener ese privilegio, pero es una alegría estar aquí en casa y más alegres para abrir la palabra de Dios. Amén. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Sí? Sí, por lo menos abran sus Biblias en el libro de 2 de Samuel capítulo 12. Segundo libro de Samuel capítulo 12. Si no trajeron Biblias, por lo menos enciendan sus Biblias. Abran en el capítulo 12 y pongan en modo avión, ¿no? Para que no llegue ninguna notificación. Vamos a iniciar un vuelo. Y me gustaría que todos pongan su celular en modo avión para estos minutos que abriremos la palabra de Dios. El capítulo 12 empieza contando la historia del profeta Natán. El profeta Natán recibió de parte de Dios una información que era top secret. Nadie sabía, o pocos sabían, lo que había hecho David para casarse con Betsabé. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? David no fue a la guerra en la época que los reyes salían a la guerra. Y empezó a pasearse por sus balcones y desde su balcón vio una mujer que se estaba bañando desnuda. Le gustó tanto que la llamó. No sé si abusó tal vez de ella o no sé qué pasó. Pero como resultado de ese momento, ella quedó embarazada. Eso iba a ser un problema muy grave.
para la sociedad, para la aprobación de David, ¿no? Su rating iba a bajar. Así que decidió hacer un plan. Trajo al esposo de Betsabé una vez, 2 veces para que esté con su esposa, pero él no llegó a su casa porque decía, ¿cómo voy a ir yo a mi casa si mis hermanos están arriesgando sus vidas en el frente de batalla? Entonces, David no le quedó otra que enviar una carta donde decían que cuando estén en la guerra dejen al esposo de Betsabé solo para que muera. Y así sucedió, murió y la pobre viuda quedaba sola. Y David, como era un hombre misericordioso, delante de la gente decidió tomarla como esposa. Qué buen hombre era David para los ojos de la gente. Pero Dios sabía lo que había hecho. Así que envió a Natán, y Natán fue muy inteligente. Le dijo, mira, te cuento un problema, David. Mira, había un hombre rico que tenía un vecino pobre. Este hombre rico tenía muchas cosas y el pobre solo tenía una corderita que le habían tenido desde chiquita. Así que el hombre rico recibió una visita y en vez de matar un cordero de sus propios corderos, fue y mató el cordero de su vecino pobre. Y dice el versículo 5, que cuando terminó de contarle esto, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. O sea, cuando David escuchó que un hombre que tenía tantas ovejas mató la única oveja de su vecino, se encendió ¿en qué? En ira. Debe morir, ese es digno de muerte. Pisó el palito. Y le dijo más, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Wow. A partir de allí se desencadenaron eventos muy tristes. El título del sermón de esta mañana es ¿cómo enfrentar los problemas? ¿Hay alguien aquí que tiene problemas? A ver, levanten la mano los que tienen problemas. Muy bien. ¿Cuántos tienen problemas más o menos así? Me preocupa un poco, pero... A ver, levanten la mano. Sinceramente, más o menos. Okay. ¿Cuántos tienen problemas graves? Levanten la mano. Graves. Alguno tiene problema en el hombro que no le permite levantar su mano. Pero todos tenemos problemas. Y llegó el inicio de un nuevo año y pareciera que empezamos una hoja en limpio, pero los problemas a veces siguen allí y persisten. A partir de este momento de Natán con David, se empezaron a desencadenar problemas muy graves en la vida de David. Y lo que estudiaremos esta mañana será qué hizo David para enfrentar esos problemas. Y nos dará una lección a nosotros, qué debemos hacer nosotros para enfrentar los problemas. A partir de allí, Natán y David tuvieron una gran conversación. Y Natán le dijo cuál sería la consecuencia de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. ¿Cuál sería la consecuencia de todos los hechos delictivos que hizo David para poder encubrir su pecado? Y a partir de allí le dijo que sus esposas serían quitadas, que siempre estaría en guerra y muchas cosas tristes. Pero la más triste tiene que ver con el hijo que había nacido de ese pecado. Dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Cuál fue la sentencia que dio David a ese hombre rico?
¿qué le dijo? Debe morir. Y él pensó que esa sentencia sería con él. Y dijo, ciertamente tú no vas a morir porque Dios ha redimido ese pecado. Ojalá terminara allí la historia. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Los que somos padres vamos entendiendo esa frase que hemos escuchado de siempre, ¿no? Que los padres están dispuestos a dar, ¿qué cosa? La vida por sus hijos. Yo me acuerdo que cuando nos enfermábamos, mi mamá que está acá decía, ¿cómo me gustaría a mí tener tu dolor, ¿no? Cambiamos un ratito de situación. ¿Cuántas mamás han pensado lo mismo? A ver, levante la mano. Cuando vemos sufrir a nuestros hijos con otitis, cuando empiezan y no hablan todavía, no sabes qué le duele. Ay. Ahí uno realmente entiende el sufrimiento y la angustia. Si no tienes hijos, disfruta la vida, ¿no? Entonces, David escuchó la sentencia. Estar en guerra perpetuamente tal vez no lo afectó mucho. Que iba a perder alguna de sus esposas. David tenía un problemita con ese asunto, ¿no? Tenía muchas esposas. Pero cuando Dios le dijo, el hijo que ha nacido de Betsabé morirá, realmente empezaron sus verdaderos problemas. Les pregunto en esta noche, ¿alguno de ustedes ha recibido alguna vez alguna sentencia de muerte? ¿Alguno de ustedes ha recibido un diagnóstico donde te dijeron, ya no hay nada que hacer? Cuando has recibido el diagnóstico que a veces te da el banco de tu vida, el diagnóstico que nos dan nuestros jefes en el trabajo cuando se complica todo. La pregunta que responderá el sermón esta mañana es, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos con las crisis? ¿Qué hacemos? No sé cuántos de ustedes saben cuál es la frase o la palabra que califica a un hijo que ha perdido un padre o los padres. ¿Cómo se le llama a ese hijo? Huérfano. ¿Cómo se le llama a un esposo que ha perdido a su esposa? Viudo. ¿Cómo se le llama a un padre que ha perdido un hijo? Escuché que un predicador decía que es un dolor tan grande que no hay palabra que pueda describir ese dolor. No sé cuántos aquí alguna vez han perdido un hijo, pero debe ser uno de los dolores más grandes que alguien puede vivir. Y encontramos en esta historia que la sentencia de Dios era la muerte de un hijo. Y yo les pregunto, ¿tenía sentido? ¿Tenía lógica la orden que dio Dios? Yo quiero empezar con la primera lección de esta mañana, o de esta tarde ya. La primera lección de esta tarde es que Dios a veces tiene caminos que no podemos entender. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado problemas que son consecuencia de sus propios actos? ¿Han enfrentado ustedes algún problema que son consecuencia de sus propios actos? ¿Verdad? Has hecho tal cosa mucho tiempo y se convirtió en una enfermedad. No atendiste bien tu hogar, se convirtió en una separación. Y muchas veces enfrentamos problemas que son consecuencias a nuestros actos. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han enfrentado problemas que no son consecuencias a sus actos? Que a veces no tienen sentido. Que a veces tú preguntas y dices, ¿por qué? Y tratas de encontrar una respuesta y no encuentras. A veces Dios, probablemente no vamos a entenderlo aquí, pero a veces Dios tiene caminos que no podemos entender. ¿Cuántos de ustedes están pasando hoy un problema que no saben por qué ha venido ese problema? Que no entienden por qué están viviendo esa situación. Que se preguntan todos los días, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué a mí? No, yo recuerdo cuando fuimos
miembros de esta iglesia. Yo fui adolescente en esta iglesia. Allí conocí a mi esposa, ¿no? Imagínense, vale la pena esta iglesia, tantas bendiciones para nosotros. Pero yo recuerdo que a mi papá le detectaron un tumor en el cerebro. Mi papá en esa época trabajaba como evangelista. Para los que no saben qué es un evangelista, normalmente su trabajo es predicar. Entonces mi papá predicaba casi todas las semanas, todas las noches. Y el territorio de la PC Norte, los que se acuerdan cómo era el territorio de la PC Norte, era muy amplio. Y a veces tenía que salir 4 de la tarde para llegar a las 7 para predicar. Y volver a la medianoche. Y en medio del momento donde mi papá más predicaba, le detectaron un tumor en el cerebro. Y uno no entiende por qué. Uno dice, no, en la amargura, no sé si ustedes han tenido alguna amargura con Dios, pero uno dice, ¿por qué mi papá que predica todos los días de ti, por qué permites eso? ¿O no? Si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia, si yo soy fiel, ¿por qué Dios permite que pasemos dificultades y problemas? A veces Dios tiene caminos que no podemos entender. ¿Qué hizo David cuando se enfrentó a ese camino? David debió pagar con su propia vida, pero él tuvo que vivir tal vez un peor castigo, que es ver la muerte de su propio hijo. A veces cosechamos los frutos de nuestras obras, pero a veces tenemos problemas que no entendemos por qué. Cuando David escuchó la sentencia, tuvo que hacer algo. ¿Qué hubieras hecho tú si te dice un profeta que tu hijo va a morir? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Cuántos entraríamos en depresión? Entraríamos en un llanto incontenible. La pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿qué hizo David? Versículo 16, por favor. Algunos ya cerraron sus Biblias, ¿no? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Dice así: entonces David rogó a Dios, ¿por quién? Por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. No estaba durmiendo, no estaba en una posición de dormir. Acostado en tierra era la oración, era una manera de orar, pero ya de los esclavos, de sumisión total. Acostado en tierra, dice el versículo 16. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo David cuando se enteró la sentencia de Dios? ¿Qué hizo? ¿Se echó a llorar? ¿Se echó a lamentarse, a maldecir a Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando enfrentamos dificultades y problemas? Hermanos, David se puso a orar, se convirtió en un guerrero, pero esta vez en un guerrero de oración. Se echó a orar, y si ustedes siguen leyendo, 7 días de ayuno y oración. Yo te pregunto, ¿qué haces tú con esos problemas graves que tienes? ¿Cuánto de ese problema le has entregado a Dios realmente? ¿Cuántos de esos problemas te están carcomiendo por dentro? Te están amargando la vida. Te están quitando las ganas de vivir. ¿Qué hacemos cuando tenemos esos problemas graves? Dice aquí que David se fue a orar. Se fue a orar. Por eso, apreciados hermanos, David salió a la guerra, pero a la guerra espiritual. Y nosotros tenemos también que orar. ¿Por qué David fue a orar? ¿Acaso Dios ya no había dicho que iba a morir? ¿Sí o no? Ya no tendría sentido orar para muchos de nosotros. Pero quiero decirles algo esta mañana. Dios también a veces se arrepiente de algunas decisiones. Arrepentirse en la manera de Dios quiere decir que Dios toma otro camino muchas veces. Cuando Moisés bajó llevando las tablas de la ley, ¿recuerdan? Y vio el becerro de oro, ¿cuál fue el juicio de Dios? Voy a aniquilar este pueblo, voy a hacer otro, ¿recuerdan?
¿Y qué dijo Moisés? No, mátame a mí también, no, ten misericordia. Y Dios se arrepintió, entre comillas, a la manera de Dios, y le dio una nueva oportunidad al pueblo. Tal vez David se acordó de eso y dijo, tal vez Dios haga algo, tal vez se pueda arrepentir de ese juicio, tal vez me permita morir a mí antes que mi hijo. David fue a pelear espiritualmente. Si ustedes ven la historia de Jonás, había un juicio para Nínive, ¿recuerdan? Y fue Jonás, predicó al pueblo, se arrepintió y Dios no hizo lo que había dicho que haría. David se echó a orar. Dice el comentario bíblico que David rogó a Dios, aún después de pronunciar Dios la sentencia. Dice, a veces Dios ha creído conveniente poner de lado el castigo en respuesta a un sincero arrepentimiento y a las peticiones fervientes de sus hijos. Quiere decir que David fue a orar, a pelear espiritualmente. Y yo te pregunto, ¿cuánto estás tú peleando por tus problemas? Por eso esta mañana o esta tarde yo quería decir que si tú has recibido un mal diagnóstico, pelea. A veces recibimos el diagnóstico, cáncer, y nos damos por vencidos. A veces vemos que nuestro hogar está por morir y también nos damos por vencidos. A veces vemos que nuestros hijos van por malos caminos y como padres nos damos por vencidos. Pero quería decirles, hermanos, esta mañana que debemos salir a pelear. Porque si el enemigo quiere destruir tu hogar, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pelear. Si el enemigo quiere destruir tu salud, te vas a rendir. ¿Cuántos de ustedes ya están rendidos ante sus problemas? Solo esperan el desenlace final para sus problemas. Apreciados hermanos, tenemos que salir a pelear, porque cuando el hogar pierde la paz, pelea. Cuando vengan los problemas financieros, no te rindas. Tenemos que salir a la lucha espiritual. Algo puede hacer Dios todavía por ti. ¿Cuántos creen que Dios todavía puede solucionar sus problemas, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios todavía puede hacer algo por tus problemas graves? ¿Será que Dios todavía puede hacer milagros, hermanos? Mi pregunta es, ¿cuántos ya estamos rendidos? ¿Cuántos ya estamos rendidos y solo esperamos el entierro? Solo esperamos el velorio y hemos dejado de luchar. Hermanos, algunos ya han enterrado sus matrimonios. Algunos ya han enterrado sus emprendimientos. Algunos ya han enterrado sus esposos y sus esposas, sus hijos, sus problemas emocionales. Algunos de nosotros incluso ya no tenemos ni ganas de vivir. Pero esta mañana yo quiero decirte, apreciado hermano, que es hora de pelear. Amén. ¿Cuántos todavía no hemos dado lo último de nuestro esfuerzo por la lucha, por los problemas que vivimos? ¿Cuántos todavía podemos hacer más, hermanos? Levante la mano. ¿Cuántos nos estamos rindiendo y todavía hay mucho por hacer? Lo primero que hizo David, dice aquí el texto, es que se fue a orar, ayunó. Necesitamos líderes que quieran ayunar en medio de los problemas, de las dificultades. Esposos que quieran ayunar en medio de los problemas, de las dificultades. Que quieran seguir luchando por salvar sus hogares. Amén. No se rindan. Luego de que David estuvo 7 días, uno esperaría que Dios haya escuchado el pedido de su hijo querido, de David. Pero Dios no siempre responde nuestras oraciones como queremos. Y después de 7 días de ayuno, dice el versículo 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantarse de la tierra, pero él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día, ¿qué pasó? Murió el niño, y temían los siervos de David
hacerles saber por el niño que había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Una cosa es decirle a un padre que su hijo ha muerto, otra cosa es decirle al rey que su hijo ha muerto. No podemos ni decirle nada. Pero David, tirado en la tierra orando a Dios, levantó sus ojos y escuchó más bulla de lo normal. Tal vez en su corazón esperaba un milagro, pero cuando vio la cara de preocupación de las personas, entendió lo que había pasado. Y dice el texto, versículo 19: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendiendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. A veces hay cosas que nos gustaría volver el tiempo atrás y no podemos. A veces pasamos por dificultades tan grandes que daríamos nuestra vida entera por volver el tiempo atrás. Pero hay cosas que no pueden cambiar. Y cuando hay cosas que no podemos cambiar, el único que puede hacer la diferencia somos nosotros mismos. Vivimos en un mundo donde la depresión es pan de cada día. Yo no les voy a preguntar cuántos están en depresión, pero tengo el mal presentimiento de que hay varios que están aquí, que tal vez están en depresión y lo saben, otros que están en depresión y no lo saben. Pero ¿qué hacer cuando ya no puedes cambiar las cosas? ¿Qué hacer cuando ya no hay marcha atrás? Cuando no hay una máquina del tiempo, cuando no hay un DeLorean que te lleve al pasado. ¿Qué podemos hacer? David pudo amargarse con Dios. Pudo guardar un resentimiento en su corazón. 7 días sin comer. 7 días de oración continua, de oración tras oración, de lágrimas. Y Dios no respondió la oración de David. Si Dios no responde la oración de David, probablemente tampoco haya respondido tu oración. La pregunta es: ¿qué haces con ese sentimiento en tu corazón? Dice aquí el texto, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Wow. ¿Cuáles son las características de alguien que está en depresión? ¿Cómo vive alguien que está en depresión? Cuando entras a la casa de alguien que está en depresión, ¿cómo es esa casa? Una desgracia. Son las 2 de la tarde y todavía está con ropa de dormir. Si no fuera porque tiene que ir al trabajo, no se despierta, ya no se peina, se baña menos, habla menos, sonríe menos. Y cuando enfrentamos los problemas de la vida, lo más sencillo es hundirnos, ¿sí o no? Hundirnos en la depresión. Ya no nos importa nada cuando lo perdemos todo. Cuando perdemos algo importante ya no importa nada muchas veces. Ya no queremos ni salir. Muchos perdemos el trabajo porque empezamos a faltar, empezamos a no tener el mismo rendimiento, empezamos a vivir llorando. A veces ya lloras y ni siquiera sabes por qué lloras. Y empezamos a vivir momentos difíciles en la vida. Las ganas de vivir se van acabando y acabando. Y luego poco a poco entra en nuestra mente pensamientos suicidas. Y uno diría: no, esos pensamientos están fuera de la iglesia. Para los que no conocen la iglesia. Pero más de uno de los que está aquí tal vez lo está pensando hoy. ¿Cuántos de aquí escuchan podcast ahora que está de moda? A ver, ¿cuántos escuchan podcast? Levanten la mano. Veo algunos adultos y algunos jóvenes, ¿no? Para los que no saben qué es podcast, podcast es una nueva tendencia
donde que a diferencia de la tele, que son normalmente entrevistas, en la tele no vas a tener una entrevista con alguien de 2 horas, pero en un podcast puedes tener entrevistas de 2 horas. En la tele las entrevistas están controladas, en un podcast es más casual. A mí me gusta escuchar entrevistas. Tal vez algún día tenga mi propio podcast, ¿no? Cuando tenga un poco más de tiempo libre. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención. Es cuánto las personas que normalmente admiramos, que los vemos públicamente, que todos, absolutamente todos han vivido o viven en depresión. ¿Sí o no? Que la depresión, que parecía un tema oculto, es un tema más común. Y la pandemia ha sido un gatillo que ha activado muchas veces los problemas emocionales. ¿Qué hacemos cuando ya no hay nada más que hacer? Cuando todo está perdido. David no se encerró en su casa, dijo: no me molesten, no quiero ver a nadie, aléjense, no me molesten, no quiero comer, y empezó a bajar de peso. No fue así. David hizo lo contrariamente lógico. Se levantó de la tierra, dice aquí el texto 20. Se lavó. ¿Qué significa se lavó? Se bañó. 7 días que no se había bañado. Se fue a bañar. ¿Qué más dice? Después de bañarse, ¿qué hizo? Se ungió. ¿Qué significa se ungió? Se perfumó, ¿no? Se puso su mejor perfume. Y luego dice que se cambió de ropa, ¿verdad? Y cambió sus ropas. Probablemente se puso una ropa real. Y la gente empezó a murmurar y a decir, pero miren lo que dice la gente. La gente en los siguientes versículos le empezaron a reclamar a David: ¿por qué se cambió? ¿Por qué estaba limpio? La gente le decía: deberías estar llorando, deberías estar hundido en tu casa. Si yo fuera tú, estaría muriéndome de la tristeza. Pero David decidió levantarse y enfrentar la vida. Apreciados hermanos, si hay alguien aquí que está hundido en el problema, hermano, es momento de levantarte, de bañarte, de cambiarte de ropa, de perfumarte. Apreciado hermano, es momento de enfrentar la vida. ¿Qué hubieran hecho ustedes una vez cambiados, bañados, arregladitos, después de haber estado orando casi todo el día durante 7 días sin comer? ¿A dónde hubieran ido ustedes primero? ¿A dónde? Al comedor real, ¿verdad? ¿Alguna vez de ustedes ha ayunado más de un día? Algunos con un día estamos muriendo, ¿no? 2 días, 3 días. Imagínense ustedes ayunar 7 días. Ya estaba ni fuerzas para caminar tendría. Pero David fue a enfrentar la vida, no al comedor. ¿Saben dónde fue David a enfrentar la vida? Dice el versículo 20. Y cambió sus ropas y entró a la casa de ¿quién? ¿A dónde fue? Fue a la casa de Jehová. Yo te pregunto, ¿a dónde vas cuando tienes problemas graves? A veces cuando enfrentamos los problemas y realmente nos damos cuenta que no hay marcha atrás, lo que menos queremos es saber de Dios, porque sentimos que Dios nos ha fallado. A veces empezamos a tener un sentimiento de remordimiento en nuestro corazón, o a veces de enojo contra Dios, porque Dios no nos escuchó, porque Dios no escuchó nuestra oración. Alguno de nosotros podría decir: yo hago tanto por Dios y no me escuchó. A otros escucha, ¿por qué no me escuchó a mí? Pero lo primero que hizo David fue ir a la casa de Dios. Y apreciado hermano, si tú estás pasando por un problema y estás aquí, este es, ¿qué cosa? El mejor lugar. Amén. Amén. Este es el mejor lugar. Es aquí, a los pies de Jesús.
donde nosotros necesitamos enfrentar la vida, porque la vida se enfrenta con Dios. Apreciados hermanos, amigos, enfrentemos la vida con Dios. Se lavó, se cambió y dice que fue a la iglesia, se fue delante de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo cuando llegó a la casa de Dios? ¿Qué dice el texto? Y adoró. ¿Qué significa adorar? La palabra en el hebreo tiene más que ver, con una rendición delante de Dios, pero la adoración en el tiempo de la Biblia casi siempre incluía una ofrenda. Quiere decir que a pesar de las desgracias, a pesar de que Dios no escuchó su oración, David llegó con una ofrenda para adorar a Dios. Siguió siendo fiel a Dios. Por eso quería preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu fidelidad a Dios desde que pasó tu problema? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están tus cultos? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está muriendo también? ¿La estás enterrando también? Los problemas se enfrentan con Dios, apreciados hermanos. Y creo que no hay mejor lugar para enfrentar esos problemas que en la iglesia. Hoy tenemos una iglesia linda, ¿verdad? Algunos están incómodos porque estamos reconstruyendo casi toda la escuela. Va a quedar muy hermosa. Pero apreciados hermanos, los problemas se enfrentan aquí. Cuando llegue el sábado y no tengas ganas de ni levantarte, haz un doble esfuerzo, porque vale la pena venir a los pies de Dios. Amén. Porque el mejor lugar del mundo, ¿dónde es? A los pies del Señor. Dice el texto aquí también que cambió sus ropas, le pusieron pan después de que fue a adorar. Terminó de adorar y se moría de hambre. Se fue a comer pan. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió: aún el niño vivo, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no vuelve a mí. Ya no hay marcha atrás. No hay máquina del tiempo para solucionar mi problema. Pero como no lo puedo solucionar, tengo que enfrentar la vida. Amén. Versículo 24 es la última lección de esta mañana. Dice así: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, David. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Muchos de nosotros, cuando enfrentamos problemas, nos estancamos en la línea del tiempo. ¿O no? Tal vez perdiste un ser querido en el año del 2016. Estamos 2023, pero tú todavía estás en el 2016. Muchos de nosotros nos atascamos en el tiempo. Seguimos en ese velorio. Seguimos en el mismo cementerio. Seguimos con nuestra ropa de luto. Ha pasado tiempo, pero la amargura, la tristeza en tu corazón sigue allí. Nos da miedo mirar el futuro. Solo estamos de espaldas a la vida, mirando el pasado, mirando los problemas, mirando nuestra situación. Seguimos sintiéndonos tristes de nosotros mismos. Seguimos compadeciéndonos de nosotros mismos. Seguimos hundidos en la tristeza, en la depresión. El proceso de luto no ha pasado en tu vida. No quieres salir del hoyo, te sientes bien allí. Muchas veces, apreciados hermanos,
cuando cosechamos el fruto de nuestras propias acciones, ese sentimiento de culpa termina matándonos, termina acabando con nuestra vida, termina resintiéndonos para siempre, termina malogrando nuestro carácter, termina haciéndonos ogros. La gente está cada vez más lejos de ti porque tú sigues en la amargura y en el dolor. Pero David decidió enfrentar la vida con Dios. Y yo quiero decirte algo, apreciado hermano. Ustedes saben quién fue Salomón para David. ¿Quién fue Salomón para David? Fue la continuación de su reino. El profeta le había dicho: tú siempre tendrás guerra. Y David le puso a su hijo Salomón, que significa un hombre de paz, porque David quería lo mejor para su hijo. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren lo mejor para sus hijos? Todos aquí queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo me imagino que cuando Betsabé le dijo a David que estaba embarazada, un temor todavía apareció en el corazón de David. Quién sabe, Dios no quiere que tenga ningún hijo con Betsabé. Pero cuando nació Salomón, fue el profeta otra vez donde David. Y el último versículo de esta historia dice: y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le dijo así: así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Quiere decir que Salomón tenía un nombre que le puso su papá. Se llamaba Salomón, hombre de paz. Pero Dios le puso otro nombre a Salomón. Le llamó Jedidías. Y Jedidías significa el amado de Jehová. Amén. La última lección de esta mañana es la siguiente: Dios te está preparando nuevas razones para ser feliz. Solo tienes que levantar tus ojos. Si tú te atrevieras a mirar el presente y tu futuro, podrías ver que Dios te ha dado muchas razones para ser feliz. ¿Es verdad o no? Muchos de nosotros, aunque vivimos atascados en el pasado, tenemos todavía muchas razones para darle gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Somos ingratos. Vivimos del pasado, pero Dios ya te está bendiciendo hoy. Solo tienes que abrir tus ojos, secar tus lágrimas y saber que Dios tiene algo para ti. Algo para ser feliz. ¿Qué bendiciones te ha dado Dios, apreciado hermano y hermana? ¿Qué cosas Dios está poniendo en tu vida que son razones suficientes para sacarte una sonrisa? ¿Cuántos somos conscientes que aún hundidos en los problemas, todavía Dios tiene muchas cosas para hacernos felices? Amén. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos en depresión, es más difícil mirar lo positivo. El sol salió hoy día. Ay, qué feo clima, mucho calor. No se ve el sol. Nunca sale el sol en Lima. Todo lo vemos mal. Nada te hace feliz, porque todavía cargas una amargura del pasado. Dejemos esas cargas a Dios. Enfrentemos la vida con Dios. Amén. Quiero preguntar esta mañana, para terminar. Tal vez alguien aquí esta mañana está destruido. No sé si alguien aquí está pasando problemas graves y ya no sabe qué hacer. Yo quiero invitar a todos los que están destruidos. A veces es difícil que alguien acepte que está destruido, ¿no? Y menos delante de la gente, porque hay vergüenzas, ¿no? Pero yo quiero hacer un llamado un poco atrevido esta mañana. ¿Habrá alguien que quiere enfrentar estas luchas con Dios? ¿Habrá alguien aquí que quiere venir delante del Señor y poner sus cargas en Él? ¿Habrá alguien aquí esta mañana que quiere venir? Yo quiero hacer una oración por ustedes.
esta mañana. No sé si hay alguien que se atreve a venir esta mañana, que tal vez se siente como David, herido, con el corazón destrozado, atascado en el pasado, que necesita una nueva razón para ser feliz. ¿Habrá alguien aquí, hermanos? ¿Algún valiente más que quiere entregar su vida al Señor? No es un llamado de bautismo, es un llamado para aquellos que tienen que entregar cargas a Dios, que están cargando cargas que ya no pueden soportar. Vengan, hagan el esfuerzo de venir más al frente. Por favor, vengan aquí, lo más cerca posible, por favor. Tengo el presentimiento que hay muchos en esa misma situación. ¿Habrá alguien más aquí que quiere venir esta mañana y entregar esas cargas a Dios? Nosotros en la iglesia vemos sonrisas, en la iglesia vemos un buen abrazo, pero pocas veces sabemos lo que está en el corazón de las personas que vienen aquí. ¿Habrá alguien más esta mañana que tiene algo que entregarle a Dios? Hermanos que están arriba, ¿podrían darse el trabajito de venir aquí, por favor? Si alguno se atreve. Hermanos, vamos a entregar estas cargas a Dios. ¿Qué les parece? Ojos vemos, corazones no sabemos. Y cada uno de ustedes que está aquí tiene un problema grave. Tal vez un problema que todavía está latente. Algunos de los que están aquí tienen un problema en el pasado que no pueden superar. Quiero invitarlos que vengan. Yo sé que es fácil pararse allí, pero vengan por favor, vamos a hacer una oración esta mañana para que Dios pueda hacer su voluntad en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Es hora de empezar a mirar las nuevas razones que tiene Dios para hacerte feliz. A mirar las cosas positivas de la vida, las bendiciones que Dios te va dando. Perdiste un hijo, pero tienes otro. Perdiste un problema, tienes dificultades con algo, pero Dios te ha dado una oportunidad para otras cosas. Tal vez Dios no responda a nuestra oración como queremos, pero es momento de luchar con Él. Es hora de pelear. Vamos a pelear, hermanos. ¿Están rendidos ya? Es momento de entregar nuestro corazón a Dios. ¿Podemos orar allí donde están? Vamos a orar. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, allí estás tú. Aunque pareciera que David oraba solo, tú estabas allí. Aunque a veces no respondes a nuestras oraciones como quisiéramos, tú estás allí. Señor, en esta mañana queremos entregarte nuestras cargas a ti. Queremos entregarte nuestro corazón. Queremos entregarte nuestra vida. Queremos entregarte nuestros hijos, nuestros problemas, nuestra salud, la salud de nuestra esposa, la salud de nuestro esposo. Queremos entregarte la salud de un ser querido. Queremos entregarte nuestros hijos. Ya no queremos seguir más atascados en el pasado, culpando a otros de nuestra vida. Queremos empezar a sonreír a la vida. Señor, muéstranos, danos razones para ser felices, para poder enfrentar la vida. Tal vez hay alguien aquí esta mañana que tenía la decisión de quitarse la vida. Solo tú conoces, Señor. Pero permite que se levante de este lugar con el deseo de seguir luchando contigo, Señor, esta vida difícil que nos toca a veces. Porque a veces tú tienes caminos para nosotros que no entendemos. Como dice el Salmo 23,
A veces vamos por campos de sombra y de muerte, pero no tememos mal alguno, porque aún en esas dificultades, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Que podamos empezar este año tomados de tu mano, siempre contigo, en las buenas y en las malas. Y permite que nuestro corazón pueda volver a sonreír. Permite que nuestras ganas de vivir sean cada vez más fuertes. Y permite que el dolor que hemos vivido pueda servir para que otra persona te conozca a ti también. Gracias por tu presencia esta mañana, por la presencia de tu Espíritu Santo. Acompáñanos, Señor, a enfrentar este año. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que podamos tener un lindo año tomados de la mano de Dios.